El grupo de Fisiología Laboratorio de la Facultad de Medicina de la UNACHI, guiado por el Dr. César Rovira, conformado por los siguientes estudiantes, desarrollaremos el tema de exploración neurológica. Funciones cerebrales superiores. Podríamos decir que la función del cerebro, como parte del sistema nervioso central, es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye desde las funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por las funciones más básicas como el dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, recordar o hablar. Mi nombre es Ana María Olmos y te voy a hacer una exploración neurológica. Ok, ¿cuál es tu nombre completo? Javier Correa Martínez. ¿Sabes dónde estamos? Sí, en mi casa no se agarró. Ok, ¿qué fecha es hoy? 24 de noviembre de 2020. Ok, te voy a decir una serie de palabras y tú me las vas a repetir. Ok, silla, caballo, manzana. Silla, caballo, manzana. ¿En qué año se fundó Panamá la Vieja? 1519. Ok, te voy a decir una serie de letras y cuando escuches la letra P me vas a aplaudir, ¿ok? A, B, C, P, D, E, F, P, G, H, I, J, K, P. Ok. Ahora te voy a decir una serie de palabras y me las vas a ir repitiendo, ¿ok? Poste. Poste. Linterna. Linterna. Gafas. Gafas. ¿Qué es esto? Una pluma. ¿Puedes señalar el techo? ¿Puedes señalar la puerta? El estado de alerta. El sistema reticular o sistema de alerta corresponde a la atención más básica o primaria y lo regula el sistema activador ascendente y sus conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales. Estas áreas se comunican mediante la dopamina. Se dice que también el estado de alerta es la habilidad para mantener la atención consciente o de vigilancia durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, se dice que la integridad funcional y anatómica del sistema reticular activador ascendente es de mantenerlos alerta, despiertos y con un adecuado nivel de atención. Mi persona es Sarit Kushler y mi compañera Ana Laura Hernández vamos a hablarles sobre los nervios craneales. Para conceptualizar, hay 12 nervios craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, cuello y el tronco. Estos están relacionados con funciones sensitivas o motoras y están designados mediante nombres y números siguiendo su orden de localización. El primer nervio es el olfatorio, es un nervio sensitivo encargado de la olfacción. Para evaluarlo le pedimos al paciente que cierre los ojos, la boca y que ocluya una de sus fosas nasales, mientras se le acerca a un recipiente que despide un olor conocido y que no sea irritante. Por ejemplo, yo utilicé el café y perfume. Debemos preguntar primero si siente el olor y si responde positivamente, se le insta a que lo identifique. Volvemos a repetir el procedimiento para la otra fosa nasal con otra sustancia. Para evaluar la visión exploramos el nervio craneal 2, el óptico. Valoramos la agudeza visual usando una cartilla de pared, la más común que usan es la Snellen o un aparato portátil, que fue lo que yo utilicé. En ambos casos se pone el estímulo frente al paciente a la distancia recomendada y se le pide que se cubra un ojo y lea línea por línea desde arriba hasta que cometa un error. Finalmente, se le pregunta al paciente si puede distinguir los diferentes colores. Para esto yo utilicé la prueba de Ishihara. Para evaluar el fondo de ojo se realiza una oftalmoscopía. En una habitación oscura para que se dilate la pupila, se explora las estructuras del fondo de ojo y utilizamos nuestra mano diestra para evaluar el ojo derecho y la mano izquierda para evaluar el ojo izquierdo, tratando así de descartar cataratas, lesiones en el fondo o anormalidades en el disco. Evaluamos los campos visuales por confrontación, cada ojo por separado. El paciente debe cubrirse un ojo y mirar nuestra nariz. Luego movemos el dedo desde la periferia donde no lo pueda ver hacia sus dos campos visuales. Pida al paciente que diga cuándo el dedo se vuelve visible. Si el campo visual de él es normal, el objeto será visible para los dos al mismo tiempo. Esto nos dirá si estamos presentes ante una hemianopsia. Evaluamos juntos los nervios 3, 4 y 6, ya que son responsables del movimiento ocular. Observamos los movimientos conjugados de ambos ojos pidiéndole al paciente que siga con ellos el movimiento de nuestro dedo, el cual va a ser en forma de una H doble, o en tal caso un rectángulo. Podemos también sostener el mentón del paciente para que no mueva la cabeza.
Finalmente estimulamos con un haz de luz la pupila para observar los reflejos pupilares, recordando que la construcción pupilar se da a través del tercer par por las fibras parasimpáticas y que las fibras simpáticas causan entonces la dilatación pupilar y se puede descartar un síndrome de Horner. Para poner a prueba la función del nervio trigémino, evaluaremos la sensación de sus tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, tocándolas con un hisopo y pidiéndole al paciente que nos indique dónde estamos tocando y si la intensidad es la misma en ambos lados. También vamos a estirar la punta del algodón del hisopo y con cuidado tocaremos la córnea para obtener el reflejo córnea. La función motora de este nervio se evalúa por los músculos de la masticación. Vamos a tratar de resistir el esfuerzo de la mandíbula del paciente por cerrarla y por abrirla. Y también el paciente va a apretar los músculos de la mandíbula y nosotros vamos a palpar el músculo temporal y macetero para sentir masa y fuerza. Para evaluar el nervio facial se debe prestar atención a la simetría de los pliegues nasolabiales y si la boca se desvía hacia un lado al hablar. También la simetría del rostro cuando se hacen movimientos como levantar las cejas. El paciente debe cerrar los ojos con fuerza mientras usted trata de abrirlos. También debe inflar las mejillas y usted trata de desinflarlas para ver si hay escape de aire. Si hay una debilidad facial solo inferior, estamos ante una lesión central o supranuclear. Si la debilidad facial es global, la lesión es periférica o nuclear. Para evaluar la función sensitiva, se colocan gotas de distintas soluciones con un hisopo en ambos lados de la lengua. Si existe pérdida auditiva, se debe diferenciar si es conductiva o neurosensorial. En la prueba de Rine se golpea un diapasón y se coloca sobre el mastoide. Luego se acerca vibrando al oído de la persona y si ésta no lo percibe, la pérdida es conductiva. En la prueba de Weber se coloca el diapasón sobre la frente y del lado que la persona lo escuche más, va a presentar pérdida conductiva o neurosensorial del lado opuesto. Para verificar la función vestibular se utiliza la maniobra de Nailem-Barani, en la cual se rota 45 grados el cuello del paciente y se coloca inmediatamente en decúbito supino para observar si hay nistagmo. Si el paciente tiene vértigo agudo, se utilizan las maniobras oculocefálicas, en la cual se debe quedar viendo fijamente un punto al frente y usted le rota la cabeza a ambos lados. Si hay movimientos sacádicos cuando se detiene, puede indicar un problema periférico. Para evaluar la función combinada de los pares noveno y décimo, se debe prestar atención a la simetría en el ascenso del paladar, ya que la úvula se desvía hacia el lado donde no está lesionado. En el reflejo faríngeo se introduce un hisopo hacia la pared posterior de la faringe y debe haber una contracción de esta con o sin náuseas casi de inmediato. Para evaluar al nervio espinal o accesorio, se deben verificar la fuerza de los músculos que éste inerva. Para el trapecio, el paciente debe elevar los hombros contra resistencia. Para el esternocleidomastoideo, debe rotar la cabeza a cada lado contra resistencia. Y también debe oponer resistencia colocándole el examinador una mano en el mentón y el paciente flexiona la cabeza contra el pecho. De este modo, la cabeza se desviará hacia el lado lesionado. Finalmente, para la evaluación del nervio hipogloso, se debe observar la lengua para ver si sus mitades son simétricas, si tiene o no fasciculaciones y ver si tiene una desviación en la punta, ya que esta desviación se produce hacia el lado de la lesión. La fuerza muscular segmentaria se explora pidiéndole al paciente que presione la lengua contra una de sus mejillas, mientras usted la palpa por fuera. Exploración neurológica. Función motora. Postura y marcha. Lo primero que vamos a evaluar es alguna alteración en la postura del individuo. Luego de esto, se evalúan alteraciones en la marcha. Volumen muscular. En este punto, cada músculo debe ser inspeccionado. Y si es necesario, se palpa y se mide para determinar su tamaño, su simetría con más exactitud. En esta podemos evaluar la hipertrofia, la atrofia o la pseudohipertrofia. Tono muscular puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en las cuatro extremidades. Las alteraciones pueden implicar aumento o hipertonía, la cual puede presentarse en tres formas, como rigidez, donde existe una limitación durante todo el arco de movimiento, espasticidad, fenómeno dependiente de la velocidad de estiramiento y que suele ser mayor al inicio del arco del movimiento y que luego va disminuyendo, y distonía. Fuerza muscular. Se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. La escala. Para calcular la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels. Los músculos que se evalúan de manera rutinaria son el bíceps y el tríceps, las extremidades superiores mediante flexión y extensión del codo,
el cuádriceps, los isquiotibiales, el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso en las extremidades inferiores mediante la extensión y flexión de la rodilla. Aquí podemos observar la escala que vamos a utilizar para medir la fuerza muscular. Prueba de las extremidades superiores. Prueba de Mingasini. Brazos extendidos con las palmas hacia arriba y con los ojos cerrados durante 10 segundos. Prueba de Barrett de las extremidades superiores. Manos y dedos extendidos y enfrentados por las palmas se comparan. Prueba de las extremidades inferiores. Prueba de Barrett de las extremidades inferiores. De cúbito prono. Flexiona la rodilla 90 grados y observa las claudicaciones y que resista al esfuerzo del examinador. Prueba de Mingasini. De cúbito supino con los muslos flexionados en ángulo recto sobre la pelvis y las piernas mantenidas horizontalmente. Estimulación neurológica sensitiva. Sensibilidad táctil. El procedimiento con los ojos cerrados se debe hacer seguimiento de los dermatomas, aplicar sobre la superficie cutánea y se debe evaluar la percepción de los estímulos táctiles. Sensibilidad dolorosa. Punto importante. Se debe aplicar apoyando cuidadosamente en la superficie cutánea sin lesionar un material, una aguja o un objeto puntiagudo. Preguntar si pincha o duele, siguiendo igualmente los dermatomas. Sensibilidad térmica. Material. Un tubo de ensayo. El procedimiento se aplica e interroga aplicando de manera constante. Sensibilidad vibratoria, puntos importantes. Se utiliza un diapasón, debe ser de 128 a 255 vibraciones por segundo, área de exploración sobre las eminencias óseas, el acromion, el olecranón, apófisis estiloide del cúbito y el radio, crestas ilíacas, rodillas y tibia. Reflejos osteotendinosos. Los reflejos osteotendinosos también son conocidos como reflejos miotáticos. El cuerpo reacciona de manera involuntaria al recibir golpes en los tendones, lo que provoca una contracción muscular. Técnicas para realizar la exploración de los reflejos osteotendinosos. El explorador debe ser habilidoso, el paciente debe estar relajado, se necesita un martillo largo con peso, se debe golpear con rapidez el tendón, se debe observar los reflejos, comparar en ambos lados del cuerpo y clasificar de acuerdo a la escala. Esta es la escala de graduación de los reflejos. El primer reflejo que vamos a ver es el reflejo bicipital, en donde se busca con el pulgar el tendón del bíceps y se percute con el martillo sobre él, provocando una pequeña flexión del antebrazo. El segundo reflejo es el tricipital, en donde se busca el tendón del tríceps y se percute con el martillo sobre él, provocando una pequeña extensión del antebrazo. El reflejo braquiorradial se busca el tendón braquiorradial por encima de la apófisis estiloides, se percute con el martillo sobre él, lo que obtenemos es una flexión del antebrazo. El reflejo rotuliano, lo que se hace es que se percute directamente en el tendón rotuliano, provocando una respuesta de extensión de la pierna. El reflejo aquileo se busca el tendón de Aquiles o calcáneo y se percute con el martillo sobre él, provocando una extensión del pie. Y el reflejo maceterino, el paciente permanece con la boca entreabierta y en esa posición se percute con el martillo sobre el mentón, lo que va a producir una respuesta de subida de la mandíbula y el cierre de la boca. Hola, soy Alex Misancourt y en esta ocasión voy a hablar sobre los signos meningios, que no son más que respuestas reflejas ante determinadas maniobras que denotarán la irritación en las meninges. Ok, a la hora de la exploración tenemos el síntoma o el signo, característico, que es la rigidez de la nuca, que esta se define o se describe como la incapacidad del cuello en hacer una flexión pasiva. Ok, a la hora de revisar al paciente lo que hacemos es colocarlo en decúbito supino, tomar la cabeza y que ésta sea una flexión, haga una flexión hacia el tronco. Normalmente el mentón debe tocar el esternón, pero con una persona que tenga así el signo positivo, entonces va a ser una obra muy rígida y va a tener cierto dolor para el paciente. Tenemos que revisar que tenga cierta lateralidad para el paciente, ya que pueden también confundirse con otros tipos de enfermedades que tengan que ver con la columna cervical, como en el caso del parkinsonismo, entre otras enfermedades. También otro es el signo de Kerning, que esta es la respuesta de la nuca cuando se intenta, una respuesta refleja cuando se intenta flexionar la cadera. Ok, a la hora de la exploración, igual el paciente en decúbito supino, y lo que hacemos es elevar el tronco de la persona, la mano por detrás, y la respuesta refleja será entonces la flexión de ambos miembros inferiores. En el caso de hacer la prueba del miembro inferior, también en este caso del síndrome de Kerning, lo que se va a realizar es entonces elevar la pierna o el miembro inferior del paciente
y lo que va a hacer entonces es la flexión de la pierna en respuesta a positivo pues, al síndrome de Kerber. Ok, por último tenemos el síndrome de Brunskill, que consiste en una contractura involuntaria de las piernas del paciente. Se dice que mayormente es en pacientes pediátricos. Y pues acá tenemos la demostración que el paciente entonces lo que hacemos es levantar la cabeza como si estuviéramos haciendo también el signo de la rigidez de nuca, pero en este caso la respuesta refleja ante el movimiento será que el paciente vaya a levantar sus ambas piernas. Y también entonces igual en el signo de Brunskill tenemos en la parte de los miembros inferiores, que será entonces que le levantamos una pierna al paciente y la respuesta antálgica ante este movimiento, o sea que sea de positivo, va a ser la respuesta contralateral de la otra pierna que se va a flexionar.